Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy miércoles con un calor impresionante, el que hace no tanto aquí, que de momento funciona el aire acondicionado, pero sí en el exterior. Hoy se podrán alcanzar temperaturas, ya lo habíamos avanzado ayer, de 37 grados en algunas zonas de Lanzarote, sobre todo del interior. Ya hoy a las 11 de la mañana, para que vean cómo ha ido evolucionando, en Tía se alcanzó una máxima de 35 grados en Tías Pueblo, en la zona de Tías Pueblo hacia la zona de La Jeria. Tomás López, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. A usted le gusta el calor, pero no tanto, pero hasta cierto punto, hasta ¿no? cierto punto. Y yo no sé cómo mi madre, que desde que las temperaturas bajan de 20 grados dice que es frío así, desde que suben de 22 está con calor, ¿sabes? Que como hay mucha gente que es así como que necesita esa franja como muy pequeña. Tengo cierto aguante, pero es verdad que esto incomoda. Aquí se está a gusto, yo la verdad que agradezco haber venido hoy a Lancelot, pero de resto, incluso para dormir anoche, por ejemplo, para dormir. Menos mal que por la noche refrescó un poco y abrí ventanas y conseguí que al final la casa refrescase un poco, porque es un poco incómodo, sí. Pero la gente ya, Erika Cerdeña, que dormimos mal ya de por sí, ya con el calor es que es casi imposible. Hoy estoy yo agotadísimo. Ayer dormiría 3 horas por 4 horas, vamos a ir. Te diría que pensé en ti, pero es que yo digo que voy a dormir y en un minuto estoy dormida. Te voy a decir una cosa y seguro que van a coincidir conmigo si nos están viendo. ¿Tú sabes lo que yo detesto de estos calores? Que salen los bichos. Que salen los bichos todos por ahí y... Las cucarachas, sí. A mí era por los gatos, que no me aparece bicho ninguno en mi casa. No solo las cucarachas, sino también grillos y grillos de unos tamaños descomunales que yo no había visto grillos así en mi vida con las patas dobles. Mira, a mí lo que sale en mi casa es carcoma, porque tengo mucha madera y me está saliendo la carcoma, que la verdad que es increíble. Cómo por eso no para duerme, combatir Jorge. la carcoma es imposible, es una cosa Pero sí que hacía tiempo que no notaba yo un calor tan... Este verano, desde luego, ¿no? Sí. Y el verano pasado... El verano pasado fue más suave. Fue suave, el anterior sí es verdad que fue duro. Es que, y sé que no ha habido tanto calor porque ayer me volví loco viendo qué le pasaba al mando. Solamente tengo un aparato de aire acondicionado, pero solamente va con mando y el mando no iba, le cambié las pilas. No sé qué, digo, ¿cuánto tiempo hará? Digo, debe ser algún tiempo que no me hace falta. Y de hecho, lo que tú acabas de decir es un dato que, por lo visto, por lo que me dicen las empresas dedicadas a instalar aire acondicionado, que antiguamente solo se instalaba en oficinas, pero ya no, ya desde hace unos años para acá, con el cambio climático, se está poniendo en las casas, sobre todo en las zonas comunes. Y en los dormitorios. Y hay casas que tienen en las zonas comunes y en los dormitorios. Yo me quedo alucinada con eso porque yo siempre he sido de ventilador. Si tengo calor, me echo un poco de flux de eso de agua. Claro, te haces un flux. Eso así, son las cosas de gente económica como yo. Y a ver si dura. O sea, a ver si dura, digo, lo de vivir en Canarias veranos más o menos decentes. O sea, porque hay sitios del Estado que donde, desde luego, a mí no se me ocurriría vivir sin aire acondicionado, porque es que es insufrible. Aquí es verdad que son unos pocos días, lo que parece que ya el viernes remite, y bueno... Hasta el sábado va, la previsión es que hasta el sábado vamos a tener altas temperaturas, no a lo mejor, la mañana es el día donde mayor calor va a haber, puede alcanzar en algunas zonas incluso cerca a los 40, pero lo normal es que estemos entre 35 y 37 grados. A mí me mandaron una foto hace un rato, serían como las 12 de Fuerteventura, 41 grados. ¿41? 41 grados. ¿En qué zona? Cerca, por Betancuria, por el Valle de Santa Inés, que es donde mi padre me manda eso, y yo, con lo que decías del aire acondicionado, mira qué brutitos éramos y qué bien nos ha venido el aire acondicionado, digo, para que lo pueda tener, pero sobre todo para las personas mayores, porque la instalación de los aires acondicionados para las personas mayores que tienen ciertas patologías o incluso que están en cama o lo que sea, ha venido súper bien y al menos ellos que tengan ese, ¿sabes?, ese resguardo del calor. Bueno, y para aquellos que nos gusta bañarnos en la marina de Arrecife, decir que ayer precisamente, cuando yo salía de aquí, me iba a dar un baño y me encontré esto que están viendo ustedes, el cierre de la playa, de la muelle de la pescadería y zonas adyacentes por contaminación. En este caso, esperaban que hoy ya supiéramos si efectivamente esos niveles de contaminación que pueden ser perjudiciales para la salud humana, pues se mantenía o no. Pero lo cierto es que creo que hemos hablado con la concejal de playa del Ayuntamiento de Arrecife y nos ha contado esto. En el litoral de Arrecife hemos ganado terreno al mar y puesto que últimamente tenemos altas mareas o mareas altas, puede ser una de las posibles causas de estas analíticas.
Hemos procedido al balizamiento con colaboración de la policía local, el balizamiento y puesta de un cartel de prohibición del baño para evitar que se utilice la zona del muelle de la pescadería como baño durante los próximos días hasta los nuevos resultados que nos indicarán que es viable abrir la zona y volver a disfrutar de nuestro entorno y nuestro litoral marino. Bueno, ella es Davinia Denis, en este caso, que es del Partido Popular, concejala de Medio Ambiente y Playas. Y creo que hoy, me comentaban desde el Ayuntamiento, a partir de ahora ya se podrá saber el informe último de si se puede o no levantar esa restricción. Pero fíjate que yo pienso que lo que deberían hacer los políticos, esto pues a lo mejor ha sido una mala suerte, o sea, mala suerte. No se sabe exactamente cuál ha sido el vertido. Si ni siquiera se sabe, yo no me voy a meter en eso, pero sí que creo que debería haber una iniciativa más seria por parte de las instituciones, no solamente el Ayuntamiento, sino también Cabildo, por revitalizar la capacidad de Arrecife para poder bañarte. O sea, es una ciudad en donde vivimos pues una parte muy importante de la población de la isla, en donde además hay grupos de población que les cuesta mucho salir de Arrecife, o sea que hay pues, gente mayor a lo mejor que no te coge una guagua para llegar, niños que solos a lo mejor ahora que están en verano y en las casas están solos podrían acceder al baño, y creo que hemos ido perdiendo unas veces por situaciones indeseables como esta, ¿no? De contaminación, y otras porque tampoco se ha, no sé, como adecentado, mejorado los accesos al mar que hay de esta ciudad. O sea, esta ciudad, porque tampoco, y también lo queremos hacer con seguridad, porque ya no son aquellos años 70, 80, donde cualquier chinijo se tiraba de cualquier parte, sino que lo queremos hacer con cierta seguridad. Yo creo que avanzar en eso, en que el muelle de la pescadería, la zona del Puente de las Bolas, la propia playa del Reducto, buscarle alguna alternativa a marea baja, para que la gente de Arrecife podamos bañarnos en el litoral de la ciudad, no solamente de mejorar la calidad de las aguas, sino también la accesibilidad, no sé, algo aprovecharlo mucho más. Mira, esta zona, Tomás, se aprovecha. Yo me baño mucho más por ahí, por esa zona del Club Náutico, pescadería, y cada vez se está aprovechando más. Y yo me alegro un montón porque me recuerda, bueno, pues yo viví en esta zona, nací en el barrio de La Destila, en la calle Igualdad, y yo recuerdo que nuestros padres, y los míos, y todos los del barrio, a las 9 de la mañana, nos ponían el bañador y una camisa y dice, a buscarte la vida. Los campamentos de verano nuestros eran las playas del Reducto, la parte de la pescadería, incluso los más atrevidos, un poquito más mayores, íbamos al muelle que está enfrente, el muelle chico que le llamamos nosotros, que es el muelle comercial, que algunos siguen intentando cambiarle el nombre por el muelle de la Cebolla. Están empeñados, coño, en cambiarle el nombre, que nadie le llamaba aquí el muelle de la Cebolla. El muelle de la Cebolla, para que todo el mundo lo sepa, era el que está donde está el kiosco, digamos, del barito kiosco que hay allí en la punta de cuando se entra al Puente de las Bolas, que está en el parque. En el Parque Ramírez. Ese es realmente el llamado muelle de la Cebolla. Por cierto, Pero todo, las piedras, es que incluso hasta desde el punto de vista patrimonial, todo eso, por ejemplo, toda esa zona del Parque Viejo, hay accesos al mar ahí que podría ser una zona de socialización, de que los chiquillos y los no tan chiquillos pues se echasen allí, se diesen un baño y tal, pero están las piedras, pero hasta desde el punto de vista patrimonial, bueno, el propio Puente de las Bolas y el que es paralelo a él, yo no sé ni cómo la gente sigue pasando por ahí, porque es bonito, es verdad, y además llegas al castillo, que tiene un museo y demás, pero está hecho una verdadera porquería. Yo no sé cómo no hay un plan, o sea, que las instituciones digan, oye, de todo el dinero que entra en Lanzarote, una parte para desentar eso, que es seguramente lo mejor que tenemos en Arrecife. ¿Tú sabes cuánta gente camina, porque lo has dicho bien, cuánta gente camina por el Puente de las Bolas para allá? Yo misma soy una. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque yo vivo enamorada de esa zona y de lo que está. Coincido 100% contigo en que hay que revitalizar todo eso para que la gente se pueda bañar y se pueda bañar con seguridad, e incluso invitarles a que lo hagan. Hay mucha gente, por cierto, muchas familias que no se pueden permitir un campamento de verano, y es lo que dice Jorge. O sea, Arrecife tiene un encanto, tiene muchos, pero la marina de Arrecife es una joya, y es una joya que también pueden disfrutar los ciudadanos. Y yo sigo yendo a caminar por el Puente de las Bolas para allá, pese a que me doy troncazos en los pies cada vez que voy, porque muchas veces iba en cholas porque hacía yoga por allí y tal, pero y sigo yendo, y me da igual de lo bonito que es, de que a mí me despeja la mente ir a pasear. Para eso también necesitamos espacios en las ciudades que nos permitan el esparcimiento mental del trabajo, de la vida. Hay una cuestión que yo siempre planteo, que a lo mejor a Tomás no le gusta mucho, porque, en fin, puede tener también, es un tema polémico, pero son las cosas como son. Nosotros llevamos con el muelle, que está aquí enfrente del Arrecife Gran Hotel, el muelle de Chico, abandonado, ¿cuántos años?
Pero yo no sé, pero por lo menos 10, 15 años seguro, que aquello no tiene actividad, hay un deterioro cada vez mayor. Si eso se sacara a concesión privada para que alguien lo explotara, hiciera allí pues fiestas, pudiera hacer un bar, colocar algo, protestaríamos y no lo dejaríamos. Preferimos verlo en ese deterioro continuo que se está produciendo. Y digo esto porque hay una idea de Coalición Canaria que menos mal que ha propuesto algo que yo creo que es positivo, Tomás, de que eso pase, porque eso antiguamente era de puerto de la autoridad portuaria, para entenderlo, del Estado, para entenderlo. Pero se lo cedió al Cabildo en la época de Dolores Corujo, que no era mala la idea. Pero te estás refiriendo al muelle chico. A después del castillo para hacia adelante, donde ese el hielo. Vale. Efectivamente, todo el muelle eso, la manga esa. Ese era el muelle chico, ahí yo me acuerdo coger el barco para ir a Las Palmas, para ir a Gran Canaria, y para ir a Fuerteventura, se cogía ahí. Bueno, lo que quiero decir es que Coalición Canaria ha propuesto, Erika, ha propuesto que eso se pase a Puertos Canarios, porque Puerto Canario tiene presupuesto para arreglar por la autoridad portuaria lo que no da. Dinero no lo quieren, porque ¿para qué quieren eso ahí si no le da dinero? Pues entonces lo que hacen es, dicen, mira, se lo damos al Cabildo, el Cabildo en la época de Dolores Corujo fue una idea, pero no, hay que hacer una inversión tan grande que nadie se mete en ello, y ahora Coalición Canaria lo que quiere es que sea Puerto Canario el que adquiera la propiedad, digamos, entre comillas, de esa zona. Eso habría que verlo. Para hacer... Mira, la idea es hacer algo. Y dedicar algo para el tema de la náutica, para el tema de la vela. La idea es hacer algo, lo que pasa es que como idea está bien, pero deberíamos empezar un poco más a pensar. Tú dices que hay que hacer una inversión muy grande. Ya, pero a lo mejor podemos pensar las cosas antes de delegarlas en otro. O sea, quiero decir, al menos intentar algo. O sea, que también es un intento. Esto es una forma de intento que no es ni buena ni mala. O sea, es una forma. Yo, desde luego, en que siga deteriorándose no quiero, que se haga algo. ¿Justifican que no hay capacidad? Bueno, habrá que estudiarlo, y si nadie tiene una idea mejor aquí en el Cabildo de qué hacer con ese espacio, que a mí me gustaría, pues obviamente antes de que lo tenga ni Puerto ni nadie, si lo podemos tener desde el Cabildo, genial. Que no se puede por lo que sea, pues que lo haga. No sé, yo ahí tengo como lo que quiero decir es que eso, no sé, si tú has ido por ahí, yo llevo ya mucho tiempo sin ir, pero yo llevo ya por lo menos 6, 7 meses sin ir por ahí, pero la última vez que vi me dio una mala impresión. A mí también. Muy mala impresión de cómo... Y tiene las mejores vistas seguramente de la ciudad de Arrecife, o sea, tiene... Hombre, que te puedes bañar, mira, las escalinatas que hay ahí, yo me acuerdo de Chinijo, bañarme allí, aquello era una cosa estupenda, bañarte en la parte, hay 2 escalinatas al principio prácticamente del muelle, y allí es una zona magnífica. Yo lo que digo es que eso, que en esta isla y en este municipio, especialmente en Arrecife, nos dedicamos a hablar y a gastar también muchísimo hablando de identidad. No hay más identidad para esta ciudad de Arrecife que el Frente Litoral. O sea, recuperar el Frente Litoral y que la gente lo viva y lo disfrute es el mejor homenaje que le podemos hacer a las generaciones anteriores, porque como tú estás diciendo, si algo identificaba al arrecifeño es que su vida, su esparcimiento, su diversión y su infancia era el mar, su actividad económica también estaba centrada ahí. Y exacto, y también cuando no sé cuánto gastamos en fiestas, en no sé qué, en lo otro y en lo otro, es decir, que vamos a dinamizar. Nada sería más dinámico que una ciudad amable, agradable, en donde pudiese pasear, en donde pudiese ver esas vistas, en donde llegase gente, los de aquí, los que no son de aquí, también de una isla que recibe 3 millones de turistas. Y si no pasa, o sea, si ahora mismo sale, bueno, hoy hace demasiado calor y es normal que la gente esté en las casas, pero si sales por Arrecife muchas veces y lo ves muerto, es precisamente por eso, porque no tiene esas cosas que son atractivos casi naturales de la ciudad, no están revitalizados o no están puestos a punto. Pues sí, yo creo que hay que, vamos, cuanto antes recuperar todo ese patrimonio, que es un patrimonio histórico y cultural también, que a veces se nos olvida. Y que está abandonado. Yo no sé cómo se han caído los puentes que van para el castillo de San Gabriel. O sea, el puente de las bolas, y digo, no los puentes total, pero sí muchas de las piedras están, bueno, y cayéndose. O sea, cayéndose literalmente. También... Que es la imagen que vemos todos, que ponemos en los carteles de San Ginés, el odio del puente de las bolas, pues eso se está cayendo. Y también aquí el parque, el otro día estuve mirando la del parque, lo estuve mirando desde el mar, la del parque, la parte de... Parque Islas Canarias. Sí, del Parque Islas Canarias. Bueno, vamos a conectar con la playa del Reducto. No sé si habrá mucha gente, estamos en directo, son las 14:17. Está la María Vacía. Estaba la bajamar fue a la... estamos María Vacía. La bajamar fue a las 12:30, una cosa así. Tenemos a nuestra compañera Sara González. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Jorge. Estamos aquí en directo en la playa del Reducto. Sí es verdad que se ve algunas personas todavía, pero está bastante vacía.
puede ser porque coincide con las horas del mediodía y donde se va a producir el pico más alto de temperatura, en donde se prevé que a las 4 de la tarde llegue a los 37 grados centígrados, pero vamos, casi todo el mundo está aquí en Las Palmeras cogiendo sombra, y sí es verdad que más hacia la parte de mitad de la avenida, hacia lo que es el Cabildo, hay algunos más atrevidos que ya pues se ponen al sol sin ningún tipo de sombra que les refugie. Pues sí, estamos viendo, la verdad que para como está normalmente la playa, se ve que el calor lo que ha hecho es retraer a la gente para no acudir en estas horas tan intensivas, que además son las que son, por esto ya no solo por el calor, sino por el tema de la piel, son las menos recomendables para ir a bañarse. Es verdad que uno puede ir a bañarse a esta hora, pero a darse un baño y salir y irse a su casa. Lo que no puede es coger solo, pero para eso el reducto, o eso no lo recomiendo. Pero para eso el reducto no está. No sirve. Es que es lo que estábamos hablando, o sea, a mí me gustaría que como arrecifeño, de no tenerme que ir a otra playa, a pegarme un remojón, que ya no estoy diciendo de pasarme ahí, porque efectivamente con la temperatura que hay tampoco es agradable estar al sol en un día como hoy, pero es que ahora mismo, bueno, yo fui al reducto el otro día, porque sí, me quedé sin coche y no me quedó más remedio que ir a la playa más cercana que tengo, que es el reducto, y no calculé bien el tema de las mareas, por eso ahora sé que a las 12 y un pico fue la baja mar, no calculé bien el tema de las mareas y digo, madre mía, ¿sabes? O sea, Jesucristo caminó más bajo sobre las aguas que yo, porque es que era caminas y caminas y caminas y te llega... Bueno, esa playa solo sirve para marea llena, y lo sabes. Sí, hubo un intento de mejorarla, quitando, pero al final nunca fue posible. Sara, ¿has podido hablar con alguien? ¿Cómo está combatiendo el calor? Todavía. No hemos podido hablar con nadie, la gente está en las sombras, está aprovechando para comer y descansar un poco, y es verdad que nos están animando a ir a la parte del sol. Pica bastante, no sé si me puede ver que tengo los ojos que me están saliendo lágrimas de lo fuerte que está picando, y nada, pues puedo Sara, decirle, lo que es la alerta mañana continúa, aunque baja amarillo. Sí es verdad que lo que es la zona sur y la zona este se prevé que pueda llegar hasta los 37 grados centígrados, y recordarles que esta noche puede haber problemas a lo que es la hora de dormir, porque se prevé que va a ser una de las noches más cálidas de esta ola de calor. Una noche tórrida. Sara, muchas gracias, y ven corriendo, ven para acá corriendo, que no quiero que se me quede aquí con este sol aplastante que hay ahora mismo en la playa del Reducto. Muchas gracias. Y tráete al cámara, Sara. Y también al amigo Nandi, que la gente, que este sufre más todavía, porque encima no se le ve y está cargando con 5 o 6 kilos. Lo que tú dices es cierto, es verdad que la playa del Reducto, yo que me crié enfrente al Reducto, sé que a marea vacía no, pero por eso creo que hay que buscar alternativas. O sea, la idea de, por ejemplo, cuando se creó el Parque de las Canarias, de que haya pantalanes en algunas zonas del litoral de Arrecife, yo creo que eso debería ser, o sea, algo que normalizásemos, porque además bueno, es que hasta el Parque de las Canarias, en una cierta generación, empezó a llamarse Los Pantas, por los pantalanes. O sea, lo que los chiquillos disfrutaban era precisamente de eso, del tener unas zonas en donde poder darse un baño y demás. O aunque sean los accesos, las escalinatas que ha existido siempre, pero que no estén en la situación ruinosa en la que están tanto en el Parque Viejo como en los accesos al castillo, como en lo que tú decías antes del Muelle Chico. Es verdad que la playa del Reducto, por lo que están comentando, tiene una extensión enorme para que tú camines y llegues hasta el mar. Yo esto lo comprendo, pero también las cosas que está bien, lo que planteas, ¿no?, para poderse bañar, pero que yo también pienso en una playa como a escala, cada uno a su escala y cada uno en su naturaleza, pero por dos cosas. Una, Jorge decía antes, con toda la naturalidad del mundo, yo allí cogía el barco para irme para Gran Canaria. Eso a la gente no le entra ni en la cabeza, las nuevas generaciones ni se imaginan cómo es eso. Eso hay que ponerlo en valor y eso hay que explicárselo a gente como yo, que soy de fuera, o a gente más joven, para que entiendan cómo es, que sí, que hay recogido, que sí, memoria de Lanzarote, que sí, pero que eso tiene que estar más disponible. Eso por una parte, y por otra, una playa como la playa del Reducto, yo viendo así, que ya se hace, pero que se podría a lo mejor fomentar más. Yo me voy a las canteras, y es verdad que para entrar al agua es diferente. Pero la cantera es muy buena playa, pero tiene la barrera natural como tenemos nosotros. Lo de las canteras es de locos, pero es un regalo para la ciudad. Pero es de locos también. ¿Qué hace? O sea, Las Palmas, con toda la ciudadanía que tiene, van a ser vida allí, unos a pasear, otros a practicar deportes dentro de la arena, otros a bañarse, toda esa arena que tiene Arrecife. Yo cada vez veo a más gente practicando alguna actividad física. No, por suerte cada vez hay más gente que hace actividades acuáticas. Esa es la vida que yo
creo que en el litoral, en todo el litoral de Arrecife debe darse ese esparcimiento. Mira, César Manrique, siempre me acuerdo que cuando lo entrevistábamos, él decía, era una de las personas cuando nadie ponía en valor mucho, porque Arrecife, como decía Tomás, inicialmente en los años 50, 60, 70, vivía de cara al mar, pero después le fuera dando poco a poco, cuando fueron desapareciendo la actividad económica de la pesca, pues fue desapareciendo también el interés. Después resurgió a finales de hace unos 10, 15 años, de nuevo empezó a ponerse en valor y tal. Pero lo cierto es que estuvimos unos años que ha abandonado total el tema de la marina de Arrecife. Y es una de las mejores, no porque lo diga César, es que lo ve todo el mundo, pero una de las mejores marinas de Canarias. Pero ¿y porque que te enamoras hasta cómo está? No, la de la cantera también es muy interesante, pero solo en la playa de la cantera. Vamos a conectar con Mació Cabrera, es concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, porque hoy se conocía la noticia buena para Arrecife, mala para los propietarios del islote del Francés, de tal manera que el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite un recurso de casación que ha presentado, en este caso la propiedad, contra la decisión en su día de 1991 del Ayuntamiento, cuando hizo el plan de 1991, el plan general, de poner esta zona como sistema general. Los propietarios se sintieron perjudicados, ellos creían que aquello era urbano, suelo urbano consolidado, en cambio el Ayuntamiento se lo puso como suelo urbano no consolidado. Señor Mació, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge y compañeros. Bueno, ¿por qué es una buena noticia? Pues a priori es una muy buena noticia para Arrecife y para los arrecifeños. Bueno, a priori no, entendemos que ya es firme y bueno, está consolidado esta noticia. Pues entendemos que es positiva, Jorge, porque primeramente ya nos olvidamos de esta posible expropiación que pedían, bueno, disparatada expropiación que pedían los propietarios de estos 200 millones de euros, defendiendo que era suelo urbano consolidado y que no podía plantearse ahí un sistema general. Y por otro lado, es una muy buena noticia porque efectivamente el Tribunal Supremo, al desestimar este recurso, da la razón al Ayuntamiento y viene a decir que es un sistema general, que es un espacio público y que debe estar al uso y disfrute de los vecinos de Arrecife, como veníamos defendiendo durante todo este tiempo. Es decir, para entenderlo, ¿ya no cabe más recursos a la propiedad? No, con la desestimación del recurso de casación del Supremo ya finaliza aquí el procedimiento y bueno, ahora nos tocará a nosotros mover ficha, ya sea vía sistema general o mediante la aprobación del plan general supletorio que tenemos en trámite, de ver qué pasa finalmente con ese suelo, qué usos tendrá y cuándo podrá estar a disposición de los vecinos de Arrecife, que es desde luego nuestra intención. Pero para que sea así, ¿tendría que comprársele a la propiedad o no? ¿O ya, como se le ha declarado no urbano, eso ya pasa a ser propiedad del Ayuntamiento? Pues a día de hoy, con la adaptación básica en vigor y con el planeamiento que tenemos aprobado en Arrecife, sería un sistema general. Pero es cierto que es un sistema general, es decir, un espacio público sobre el papel. Para que ese suelo pasara a ser de titularidad pública y pudiera disponer de él el Ayuntamiento, tendrían que desarrollarse otros sectores a los que está adscrito, que ese es el principal problema que veníamos denunciando con el planeamiento y el urbanismo de Arrecife, de que unos sectores y unos suelos están adscritos a otros y el Ayuntamiento al final, o la ciudadanía, no puede disfrutar de muchos espacios que deberían ser públicos o espacios libres porque están vinculados o condenados a que se desarrollen otros. Eso a día de hoy. Pero con la aprobación definitiva del plan general supletorio, es cierto que sería un suelo privado, pero tendría un porcentaje importante que tendrían que ceder al Ayuntamiento y al municipio de Arrecife. Pero claro, ahora se nos abre otro escenario totalmente distinto al que nos planteábamos, ya con esta sentencia en firme, bueno, sentencia no, con esa desestimación del recurso de casación en firme. Ya, bueno, la cuantía y el valor de ese suelo es otro y ya el Ayuntamiento tendrá que plantearse, o este grupo de gobierno tendrá que plantearse si entra a negociar con los propietarios y finalmente adquieren ese suelo a un precio razonable y lo ponen de manera inmediata, no sobre el papel, que es lo que pasaba ahora, a disposición de los vecinos. Está claro, es decir, que ahora la situación más favorable para el Ayuntamiento, porque antes si pedían 200, aunque no fueran 200 al final lo que se le comprara, pero 70, 80 millones, que era lo que podía costar, pues ahora lo podría adquirir por una cantidad mucho menor, a lo mejor 2, 3 millones,
que puede ser una de las piezas más importantes que le queda a la ciudad. Tomás. Buenas tardes, concejal. Yo, desde mi desconocimiento sobre cuestiones de planeamiento urbanístico, cuando habla de suelos que están adscritos, si nos puede aclarar un poco mejor a qué se refiere con eso, y en el caso concreto del islote, si es que viene junto con otra bolsa de suelo o algo parecido. Y luego, ¿hay alguna, yo sé que esto va a ser complicado decirlo así, ¿no? Pero alguna idea de qué pasos se pueden dar y cuánto puede tardar? Es decir, la mayor parte de los arrecifeños queremos que ese espacio sea recuperado para la ciudad y que además ahora llevamos un buen rato hablando de Arrecife y de su franja litoral y es penoso pues como ese espacio está pues vallado y fuera del alcance. Los pasos que se tendrían que dar, ese acuerdo quizás con la propiedad por un precio mucho más reducido porque ya ha cambiado la calificación del suelo, ¿cuándo se podría dar? ¿Por qué precio? ¿Cuándo nos toca disfrutar del islote? Pues a ver, le cuento por parte. Respondiendo a la primera pregunta que me hacía Tomás, ese suelo, que es un planteamiento que lo hemos comentado ya alguna que otra vez, con el que se diseñó el plan general actual, el plan general que está en vigor, planteaba en el islote un sistema general. Esto que era una herramienta urbanística que permitía a los ayuntamientos adquirir suelo a coste cero, adscribiéndolo a otros dos sectores. En el caso del islote del Francés, ¿qué se hacía? Se planteaba un sistema general y a esos propietarios de ese suelo se les compensaba dándole una parte del sector de la Bufona y una parte del sector de Portonao. A cambio, el ayuntamiento podría disfrutar de ese suelo, pero es un planteamiento ochentero y que no ha funcionado, a la vista está, porque hasta que no se desarrolle el sector de Nao y el sector de la Bufona, claro, el ayuntamiento no es propietario de ese suelo. Y hemos visto que en más de 30 años esos dos sectores no se han desarrollado y al final, sí, sobre el papel tenemos un sistema general planteado en el islote del Francés, pero ningún vecino ha podido disfrutar de ese sistema general. Y a la segunda pregunta que me hacías, pues ahora es cierto que el escenario cambia, que la tasación de ese suelo entiendo que será bastante más baja de lo que los propietarios pedían por su expropiación y ahora entraremos nosotros a ver si hay finalmente un acuerdo y alguna negociación o se puede plantear cualquier otra figura de cesión anticipada de la zona de espacio libre o de los parques para intentar recuperar ese suelo y ponerlo a disposición de los vecinos. Pero es cierto que hasta que no llegara una sentencia firme sobre este asunto, pues estaba todavía el pleito en el aire y no había ninguna determinación en este aspecto. Venga, última pregunta. Buenas tardes, concejal. A mí me preocupa, ¿y luego no tendrán que topar con costas ahí? Buenas tardes. Sí, es cierto que el pleito de costas todavía está abierto. Todo apunta a que el deslinde será efectivamente el mismo que plantea Costas, de 100 metros, y que los usos van a estar muy restringidos. Eso sí, eso es la limitación que nos impondrá que el deslinde de Costas sea el que ha fijado la demarcación. Es cierto que los usos, como decíamos, en zona de servidumbre de Costas, no podrán ser ni turísticos ni residenciales, pero sí que ahí podrían darse usos de equipamiento, usos deportivos, usos museísticos ligados al mar. Bueno, eso es un poco, yo creo, lo que se va a poder desarrollar en ese ámbito, en esa pieza de suelo que entendemos estratégica para la ciudad, que celebramos, como decíamos en nota de prensa, esta noticia es algo muy positivo, es algo en lo que el ayuntamiento ha estado ávido, y sí que quiero reconocer el trabajo públicamente el trabajo de los servicios jurídicos del ayuntamiento en este aspecto, como no ha pasado en algunos otros casos, como el caso de Ginori, que hemos visto que al final es lo que ha derivado. Pero bueno, finalmente se ha dado la razón al ayuntamiento, es un pleito que da la razón a lo que veníamos defendiendo desde hace ya bastantes años, y bueno, es una buena noticia. Pues Mació, ya te tendremos por aquí, te traeremos antes de finalizar el curso político de Café de Periodista para que ya aquí, de manera presencial, pueda explicar mejor. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Mació Cabrera, en este caso concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife. Sin duda una muy buena noticia para lo que es el interés público, en este caso para el Ayuntamiento de Arrecife y todos los arrecifeños, no tanto para los propietarios, ¿no?, que han visto que llevan más de 30 años, que se dice fácil con este tema,
que en su día consideraron que, y tiene una sentencia favorable de que eso era suelo urbano, por eso pagaban el IBI urbano, pero que con el paso del tiempo ha ido cada vez perdiendo fuerza esa posibilidad y ganándolo al ayuntamiento. Yo me alegro un montón. Yo a veces dudaba de que los propietarios tuviesen más interés en... Bueno, también se hubiese sido un gran negocio. Yo llegué a ver pues, los planes que hubo en los años finales de los 90, sí, principios de 2000, de aquellos centros comerciales, edificios que se llevaron a una delegación a Miami, porque había un islote llevaron por a todos allí. Había en aquella te lo perdiste. Sí, sí. Y entonces, pero bueno, sí que hubiesen ganado mucho dinero con eso, pero también a veces dudaba si el gran negocio estaba en promocionar urbanísticamente aquello o en sacarle perras al ayuntamiento porque no le dejaban hacer lo que quería. Pero de todas maneras, ahora que parece que la justicia finalmente le da la razón, por el medio ha habido cada vez más buenas noticias también para el ayuntamiento, como por la propia cuestión de costas que decía Erika, que efectivamente luego habrá que lidiar también con costas para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero bueno, ya determinaba que prácticamente la totalidad del islote era dominio de costa, con lo cual su superficie urbanizable y por lo tanto también su rentabilidad económica hubiese decrecido muchísimo, ¿no? Pero yo creo que sí, que es una buena noticia. Ahora nos queda ver cuánto va a tardar, porque sabemos que en esta ciudad las cosas se eternizan, cuánto va a tardar en realmente ser eso una sentencia y una noticia que llegue a la ciudadanía, es decir, que se convierta aquello en un espacio, decidir también entre todos y sobre todo las formaciones políticas, que para eso tienen la potestad y la representación de los arrecifeños, qué se va a hacer allí, que no se convierta pues en otro parque como el de Playa Honda o el temático o el otro así como medio desaboridos y sin mucha utilidad social, sino a lo mejor pues hacer algo emblemático, importante para la ciudad, necesario, no sé el qué. Allí irían pintado el auditorio. Ya, pero como ya está el otro lado. Ya, pero como en el otro lado, no te preocupes, tampoco está. Ahí no va a salir, porque yo estoy viendo ya que llevamos, si dice fácil, más de 15 años con el tema del... ¿Dónde el auditorio, el otro? El auditorio por está el Cabildo. en la zona del Cabildo. Vale, y como si hay varios espacios para ese tipo de eventos. A mí lo que me resulta curioso es lo mucho que vale ese, permítanme la expresión porque es muy importante, pero ese trozo de suelo y realmente el valor que le resta, por ejemplo, el tema de costas. Le resta muchísimo valor y disfrute también para la ciudadanía. En todo caso, es una buena noticia que recibe el ayuntamiento y que recibe la ciudadanía. Y al final yo pienso que si se ponen las pilas, porque esto les ha venido, quiero decir, la justicia trabaja a su ritmo y esto pues no pueden adjudicarse como grupo de gobierno esto. El tanto que sí se pueden apuntar es lo que venimos hablando todo el rato, que todo ese litoral de Arrecife sea en sí mismo, que funcione como una maquinaria ahí engrasada y que podamos ir. No olvidemos que Arrecife está conectado con Playa Honda. Yo una vez fui caminando, era de noche, habíamos bebido y no se podía coger el coche, casi con de Playa Honda hasta Arrecife, vine caminando y fue, a ver, que fue una cosa loca porque no se podía coger coche y porque habíamos tomado unos gestos y tampoco encontrábamos taxi, entonces alguien dijo, vamos caminando y fuimos caminando. Te quiero decir, la población tiende cada vez a estar más activa. Hablamos de envejecimiento activo, hablamos de una serie de cosas que van al futuro de las ciudades, que invitan a que Arrecife se organice muy bien toda esa parte del litoral y que sea un todo, no sea, no, es que está el islote del Francés, este trocito, luego está el de la Fermina allí y inconexo todo, ¿sabes? Como luego vas al puerto de las bolas y se está cayendo a cachos, entonces tú dices, no, o a la pescadería, tiene que ser todo no estoy diciendo que guarde la misma imagen, sino que respete la historia y esté bien. Solo con restaurar lo que hay y ponerlo al día ya estaría bien. Por cierto, nos tenemos que ir, pero nos tenemos que ir a la entrevista de la segunda parte, pero ni Tomás ni Erika sabía que la carretera donde más multas ponen está en Lanzarote. ¿De Canarias, del Estado? De España. ¿Del Estado? No. Esa carretera, Tomás, la carretera que va de Yaiza a Timanfaya, para entenderlo. ¿Eso es el echadero de los camellos? Eso Sí, por esa zona, por ahí. Concretamente, el radar está en el kilómetro 20, se lo digo a todos aquellos, para que lo sepan, un radar fijo, y ha puesto nada más y nada menos que 25.375 multas. 25.000, que son unas 70 multas por día. Menos mal que yo nunca voy a Tinajo no, es que no escapa nadie.
No escapa nadie. Pero me imagino que en gran parte, bueno, también vecinos, estoy pensando quiénes son los agraciados por la... Bueno, eso habrá, casi todos son turistas. Por eso a eso me refiero, Casi ¿no? todos. Aunque quizás alguna Porque gente si no de hubieran Tinajo, sido turistas, ya hubieran estado protestando. pero digo, todos. la gente de Tinajo para bajar al sur no tira por ahí también. La gente de Tinajo también se ve perjudicada. Ellos suelen ir por el Tinguatón, que ya rompieron el radar. Y ya no hay problema. Ahí ya no hay problema. Acabado, muerto el perro, se acabó la radio. radio. Bueno, pues sí, pues son 25.000 y pico multas. ¿Te parece bien? Me parece que la gente que ahí hay... Bueno, a mí lo que me hace gracia, no es por nada, pero esa carretera nunca ha habido accidentes o muy pocos accidentes. Y hay Pero otras, a ver, eso y hay, fue- y hay yo creo que otras tiene que ver carreteras que realmente son más peligrosas y que yo veo que los coches van muy rápido. Pero eso no le tendrás que preguntar a tu amigo Pedro Sanginés, digo, de broma los amigos. Bueno, no sé si son amigos, la verdad. Bueno, Los amigos de confianza la política. Ya. Digo, porque creo que tiene que ver con esa idea de generar un circuito o una red ciclista de Lanzarote, Sí. porque ahí es que no había manera de controlar la velocidad porque no había estos cacharros. Sí, o sea, sí. esos cacharros se colocaron al mismo tiempo que se colocaron los carteles que ponía vía ciclista de Lanzarote, Sí. y pusieron unos límites de velocidad muy bajos, claro, porque está pensado supuestamente para convivir Con el ciclismo. con el ciclista. Entonces yo quiero decir que no sé si es tanto Dirección General de Tráfico por un problema de tráfico que no lo hay, sino por el interés de generar allí algo que a lo mejor tampoco ha resultado del todo, que es no sé cuántos ciclistas pasan por y qué convivencia hay entre ciclistas y vehículos. Bueno, uno me ha dicho que ha habido pocos accidentes precisamente porque están los radares y porque se controla la velocidad. Pero bueno, en cualquier caso me ha llamado altamente la atención que son 25.000 multas en un tramo de carretera muy pequeño. Eso quiere decir que... Pero ¿a también- cuánto está la velocidad? Es que debe estar muy baja. no me quiero equivocar, pero creo que está, puede ser 70 kilómetros, 60, 70 ¿Tanto? kilómetros. Sí, a ver, tú sabes cómo es, que son, no sé si esos radares son de estos que te cogen sobre la marcha cuando pasa, o es el tramo sí. que tienes que tener una velocidad Sí, que media. cuando entras te miran y cuando sales también y ves lo que... ve la velocidad media. Bueno, ¿qué me están diciendo? Que tenemos que ir a publicidad y a la segunda parte del café de periodistas. Nosotros volvemos ahora con, ya le decía, con Yarsi Acosta, que es ornitólogo, y que vamos a hablar de cotorras. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del café de periodista. Luego en 5 o 10 minutos vamos a tener aquí como invitado, en este caso por videoconferencia, con el que es delegado en Canarias de la Asociación de Ornitología de España. Vamos a hablar con él de temas de las famosas cotorras que están creando tantos problemas en algunas zonas turísticas de todo el país, no solo de Lanzarote, porque aquí el tema está en Puerto del Carmen. Pero eso será en 5 o 10 minutos. Antes, Tomás, me gustaría hablar también de esta noticia. Se han incorporado 201 policías en práctica en Canarias. 18 corresponden a la isla de Lanzarote, a la comisaría de policía de Arrecife. Sin duda son 18, es un refuerzo, pero también es verdad que siguen faltando policías, en el sentido de que esos policías en práctica realmente sustituyen muchas veces a gente que están de vacaciones, enfermos, y nuestro cupo de policía debería ser mucho mayor. Sí, no sé. Bueno, y aparte de que estamos en casi todas las funciones públicas, en casi todos los servicios que presta la Administración en un momento de relevo generacional. O sea, hay que darse cuenta de que, yo pienso, por ejemplo, en mi sector, en la educación, cuando se amplió de manera importante, la educación se generalizó y se abrieron escuelas y tal, son de esa gente que hoy cumple 60 y pico, 70 años, y entonces pues seguramente muchos también reemplazarán a la larga o a la corta a gente que se está yendo. Y además yo no sé si se tiene en cuenta cuando se habla de esos porcentajes o de esas ratios Sí. de policía, pues por ejemplo la población flotante que tiene este archipiélago. Claro. O sea, es que claro, no es lo mismo Lanzarote, no sé, puede tener ahora mismo que 180.000 habitantes, no lo sé, Cerca. fuera o cerca. Sin Pero contar- ¿cuántas personas hay cada día
en esta isla pernoctando en establecimientos turísticos, aparte de que somos un lugar que por nuestra posición fronteriza sabemos que tenemos, por ejemplo, a agentes, sea de Guardia Civil en ocasiones, Policía Nacional en otras ocasiones, pues también custodiando o en labores que tienen que ver con la llegada de personas migrantes. Es decir, se dan en Canarias una serie de circunstancias que yo creo que exige que se revisen esas ratios, porque no es lo mismo un pueblo que prácticamente ni crece ni decrece a lo largo del año en otro lugar del estado que este lugar en el cual pues tenemos una población flotante importante, que tenemos pues otras realidades como por ejemplo la llegada de personas, etcétera. Por lo que tú acabas de decir, Tomás, es muy importante, aquí lo hemos más o menos recalcado en otras ocasiones, Erika, y es que efectivamente los funcionarios de Madrid hacen las cuentas y hacen las cuentas con trampa, porque efectivamente no es lo mismo Guadalajara. Yo pongo el ejemplo de Guadalajara porque creo que tiene 120.000 habitantes, y con Lanzarote, que no solo tiene 160 o 170.000 habitantes que residen, sino lo que acaba de aportar Tomás, esos datos, ¿no? Que tenemos una población flotante de otros 70, 80.000 todos los días aquí en Lanzarote. Es que es evidente, y yo, por ir un poco más allá del debate que siempre tenemos, que me da mucha pena, o sea, me alegro, les deseo mucha suerte, me alegro de esa incorporación en prácticas, pero al fin y al cabo no dejan de ser eso. Es un reto lo que está comentando Tomás del relevo generacional, pero a mí me gustaría ir mucho más allá y tiene que ver con el relevo, con la previsión y tiene que ver con lo que pueden hacer desde la administración pública. Lo hemos conocido en la policía local. Partimos de una normativa que tiene en cuenta una serie de parámetros para establecer cuál es el ratio, prácticamente obsoleta esa normativa en base a la cual calculamos las ratios, con lo cual ya partimos de base mal. No sé en el caso de la Policía Nacional si es así, pero me imagino que muy por ahí irán las cosas. Tenemos normativas que están muy obsoletas en cuanto a eso, a cálculo de ratios, a saber cuánto nos corresponde, porque es lo que hablamos. La población flotante es muy importante, evidentemente, y es una realidad que no podemos ignorar, pero el crecimiento poblacional también lo es. También. Y de hecho... Y luego yo estoy esperando también a un despliegue de la policía, por fin, de la policía canaria en todo el archipiélago. O sea, no es normal, ni es... O sea, yo puedo entender el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, pero yo creo que la policía canaria no sé si se puso en marcha en tiempos de Paulino Rivero. Yo creo que es una policía que ya debería estar en todo el archipiélago. Aquí, salvo en las fiestas, que los vemos un poco más y demás, pues no, prácticamente no hay agentes de la policía canaria, salvo cuando los llamas, y debería ser un cuerpo presente en todas las islas y desde luego en Lanzarote. O sea, a lo mejor no, en el Hierro también, pero hombre, la realidad del Hierro, turística, poblacional, etcétera, no es la misma que la de la tercera isla en población del archipiélago, que la de la tercera isla en llegada de personas por vacaciones, de turistas, de una isla fronteriza. Es decir, tenemos una serie de realidades que tenemos que Pero Tomás, ahí te lo voy a discutir, sinceramente te lo digo. La policía autonómica, que por mucho que esté de acuerdo contigo, que lo estoy, sí que discuto la parte de que muchas veces la utilizan los ayuntamientos para justificar que ellos no aumenten sus plantillas, y eso no me parece correcto. Los ayuntamientos tienen que hacer su trabajo a través de la FECAM o como quieran, pedirle al Gobierno de Canarias, al Estado, a quien haga falta, o sea, porque también hablan mucho de las tasas de reposición y se escudan mucho en eso. Señores, ha faltado mucha planificación de aquí para atrás. ¿Ustedes no sabían que se les iban a jubilar policías en estos años? Sí lo sabían, sabemos contar años, sabemos contar cuando tú incorporas una plantilla joven de 20, entre 20 años así, tú sabes cuándo se te van a jubilar. Cónchale, entonces, que sí, que la policía autonómica hace falta, pero que no va a venir a resolver los problemas que los ayuntamientos no hacen. Hay una excusa general en el Ministerio del Interior, que tanto la Guardia Civil como la policía reclama un aumento importante de la plantilla a nivel de toda España. Están echando de menos, creo que solo en Guardia Civil, no me quiero equivocar, cerca de 15.000 son los que ellos reclaman. Pero bueno, pongan que no sean 15.000, 8.000, oye, pues 8.000 mejoraría la cosa. Perdona, pero es que ya tengo en este caso, a Yarsi Acosta, experto ornitólogo, en este caso es el delegado en Canarias de la Asociación de Ornitología de España. Don Yarsi Acosta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te hemos llamado, Yarsi, como experto, porque el otro día surgía la polémica en Lanzarote, pero también es un tema recurrente en relación a las famosas cotorras, que creo que también se le conoce con el nombre, y tú me corregirás, del oro argentino, he leído por ahí. En ese sentido, Canarias tiene una presencia importante en los últimos años. ¿A qué se debe? Bueno, las especies exóticas
invasoras son en términos generales, son uno de los principales problemas a los que se enfrenta la biodiversidad. Y en concreto en medios insulares, en islas, constituyen la primera causa de pérdida de especies. En medio terrestre, pues son la segunda, por detrás de la destrucción del hábitat. Aquí tenemos, en Canarias tenemos dos, tenemos cotorra argentina y cotorra de Kramer. En el caso de Lanzarote, pues es la cotorra de Kramer, la que ha Ah, venido experimentando una mayor expansión. Son aves que llevan, bueno, pues desde mitad del siglo pasado expandiéndose. En el caso de la cotorra de Kramer, nosotros censamos en 2015 y en 2022 y hemos visto que se ha reducido el número de cuadrículas, es la manera que tenemos de trabajar, dividimos el territorio mm, en cuadrículas para abordar la complejidad que lleva. Están en menos cuadrículas, pero hay más individuos, o sea, están como concentrándose. Y este tipo de actuaciones que vemos, con la gente alimentando a estas especies invasoras, pues una de las peores cosas que se puede hacer. Es que no hay que olvidar que están catalogadas como tal y que, bueno, la ley lo que dice es que hay que controlar y extraer sus poblaciones del medio natural por el impacto que causan. Impacto a nivel sanitario, impacto a nivel agrícola, pues pero a nivel europeo se cifran en decenas de miles de millones de euros lo que cuesta el impacto que producen las especies invasoras. Hablamos de muchos recursos que se podrían estar destinando a otra cosa. Además, compiten con las especies. Lo que ocurre en las islas es que nuestras especies han evolucionado sin la presión que producen estas que llegan nuevas. Entonces tampoco tienen herramientas mm. para protegerse. En el caso de la cotorra de Kramer hay documentados pues interacciones negativas con una especie de murciélago, el noctulo grande, que es el murciélago más grande de toda Mm. Europa, pues que ha sido desplazado en Sevilla, si no me equivoco, y también con Cernícalos primilla. O sea, en Canarias además no encuentra un depredador natural que pudiera controlar esas poblaciones. Entonces, bueno, ese es un problema grave, la verdad. Ahora dejo a Tomás y a Erika, pero me gustaría saber, ¿hay alguna fórmula para acabar con, o reducir, porque no acabar, reducir con la población? Porque yo he hablado con varios ayuntamientos y dicen que es un tema muy complicado, porque la ley de protección animal tampoco permite que puedas actuar de manera drástica. A priori están sujetos mm, a las leyes del catálogo. Están en el catálogo español de especies Invasora. exóticas. Ah, vale. Se puede decir de especies exóticas invasoras. Es que la ley contempla su retirada del medio natural. Sí, Desde ese pero punto no de dice vista, de que no cómo. son mascotas. Claro, claro, no dice cómo, no dice cómo. Por la extensión que tienen en el territorio regional y por la gravedad, o sea, yo creo que, como siempre, nos encontramos con solapamiento, ¿no? De competencias municipales, competencias Sí. regionales, insulares. Habría que sentarse, diseñar una estrategia a nivel de todo el archipiélago e intervenir de manera coordinada, poniendo los recursos que sean necesarios. Pero claro, el gobierno de Canarias cuenta con una red, con Redexos, es Mm. una red de alerta temprana, antes de que las especies ya se establezcan. No es el caso de la cotorra de Kramer y la cotorra argentina. Lo que se ve, lo que en las notas fundamentalmente hay cotorra de De Kramer. Kramer. La argentina ha ido desapareciendo y ya aparentemente no nidifica, aunque se ven puntualmente. Mm. Pero hay muchas cosas que cambiar, hay que cambiar también la manera la percepción social de estas especies, que bueno, pues que pueden ser muy bonitas y, en fin, Mm. pero causan un impacto muy significativo, Pero entonces hay que abordarlo. sobre todo, Yarsi, y ahora dejo ya sí a mis compañeros, porque aquí se está dando la novedad de que, bueno, la novedad, que eso ocurre, me imagino que en otras zonas también, que la población turística pues lo ve como algo exótico precisamente, no sabe ni siquiera si son de aquí o no son de aquí, y encima la alimentan, ¿no? Y se está creando hasta un cierto negocio de gente que se dedica a darle comida, en este caso le vende comida a los turistas para que los turistas a su vez se la den a las propias cotorras. Tomás.
Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre la expansión, o sea, porque la verdad que llama la atención en algunas zonas especialmente de la isla la presencia de estos animales y cómo se produce. O sea, si estamos hablando de personas que compraron en su momento ese animal como animal para tenerlo en una jaula, para tenerlo en su casa, cosa que también me llama la atención porque tengo entendido que estas cotorras son especies silvestres, es decir, no estamos hablando de un animal doméstico, que yo creo que también nos tendríamos que plantear eso, que estos animales no son para tenerlos ni siquiera en una jaula, sino para estar pues, en África o en Asia o donde sea o en el caso de la Patagonia en Argentina, en su hábitat, ¿no? Pero, ¿y cómo se produce esa multiplicación? Si es que de unas pocas o de unos pocos ejemplares su reproducción es muy veloz, o si es que se ha dado pues, una suelta más o menos masiva, no sé a qué responde la cantidad que podemos ver en algunas zonas de la isla. Bueno, estas cosas, a ver, cotorra de Kramer, por ejemplo, la tenemos en España, el nidificando en libertad desde los años 80 en Tenerife y Gran Canaria. Y ya la siguiente isla a la que salta es Lanzarote. Se cita en Lanzarote pues, desde principios bueno, pues posterior a los años 80. Y ya están en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. ¿Qué ocurre? ¿De dónde provienen? Normalmente provienen de suelta. Es difícil pensar en ¿no? Una campaña deliberada de suelta, porque bueno, el patrón no es ese, el patrón es que va apareciendo. Y además provienen de sueltas o de escape. Bueno, alguna suelta puede ser deliberada, pero bueno, entendemos que no es lo habitual. Y es curioso porque al ver cómo se expanden, se van expandiendo en grandes núcleos, a partir de grandes núcleos. A nivel nacional están en Madrid, en Barcelona, en algunas ciudades, en Sevilla, por ejemplo, en algunas ciudades de Andalucía también. Eso refleja claramente pues que lo que ocurre es que provienen del contacto humano. Ellos no se sabe que que no han venido de manera natural. Y una moda, bueno, pues una moda de repente puede convertirse en algo muy grave. Claro. No es nuevo, ¿eh? Nosotros llevamos siglos expandiendo especies exóticas a todos los niveles, especies de plantas, especies de animales. En el siglo XIX, el siglo XVIII más bien, era una actividad pues incluso de cierto prestigio, ¿no? Uno pues exponía a la sociedad su riqueza, eh, bueno, enseñando este tipo de aves que son costosas de obtener, que son caras, y bueno, esta es una de las maneras, se habían puesto de moda, e incluso en la realeza. También se coleccionaban los museos naturales, los museos de ciencias naturales, promovían esto, pero bueno, hablamos de hace muchos siglos, y luego hay otras especies que se ven favorecidas por el ser humano. Bueno, en el caso de la cotorra de Kramer, claramente su adaptabilidad y su su facilidad para convivir con el ser humano es uno de los motivos que hace que se haya ido expandiendo. La cotorra argentina, sin embargo, en Canarias ha dejado de aparecer como en Canarias, no, en Lanzarote, ha dejado de aparecer como nidificante. O sea que tampoco el patrón tampoco es tan claro, ¿no? Venga, última pregunta sobre la cotorra. Yarsi, buenas tardes. ¿Y si contraatacamos con las mismas armas? Y me explico, las redes sociales tienen la capacidad de romantizar cosas que no deberíamos romantizar. Lo estamos viendo, por ejemplo, con lugares especiales de Canarias, los famosos charcos, por ejemplo, u otros lugares donde ver puestas de sol y cosas. Ya hay mucha gente en redes sociales, gente de Canarias y venida de fuera, pero que reside en Canarias, que incluso suben vídeos a las redes sociales contraatacando, diciendo no publiquen este tipo de vídeos porque hacen un llamamiento a la gente para que masifique ese tipo de sitios, no publiquen ese tipo de cosas porque al final no hace falta enseñarlas, tú vas, te callas la boca y ya está. No podríamos hacer lo mismo, lo que antaño se llamaba campaña, incluso desde ustedes, desde SEO BirdLife, con el Gobierno de Canarias o el propio Gobierno de Canarias, campañas en las que se explique a la ciudadanía con los mismos medios de transmisión, porque esto se transmite a través de las redes sociales. Mira el lorito, qué bonito, la cotorra, qué bonita, se sube un vídeo en TikTok viral y eso es imparable. Entonces, ¿no se podría combatir de la misma manera? Quiero decir, haciendo campañas de sensibilización, o ya se hace y lo ignoro, pero no con esta especie, sino con muchas otras especies. Informar a la gente de forma directa a través de los canales por los que se vuelven virales este tipo de cosas. Si usted viene a Canarias, sepa usted esto, pero sépalo, ellos no van a poner nuestro telediario. Ellos a lo mejor utilizan las redes sociales. Hay que saber cuándo vienes a Canarias y hacerlo atractivo. No sé.
Sí, sí, a ver, es una buena idea. Está claro que hay algo que te la voy a comprar. Está claro que hay algo que no estamos haciendo bien. No estamos comunicando bien la gravedad que tiene, que tiene esto, que como he dicho, pues que es la primera causa de desaparición de biodiversidad en islas. Está claro que no lo estamos contando bien, pero en paralelo también hay un resurgimiento yo no sé, has dicho romantizar, pues sí, de alguna manera hay muchas personas que conciben la naturaleza, la biodiversidad, pues como algo, no sé, de dibujo animado o Mm. de película, cuando es algo extremadamente complejo, que todavía estamos comprendiendo, ¿no? Su funcionamiento, pero bueno, dar de comer a un animal silvestre es una aberración, eso es inconcebible. Y todavía se alimenta a una especie que provoca graves problemas, pues todavía más aberrante. Ocurre no solo con las cotorras. Bueno, es muy fácil ver a turistas alimentando gatos en espacios protegidos también, en zonas próximas a sitios muy frágiles, a sitios pues donde hay endemismos que están restringidos a unos pocos kilómetros cuadrados, pues mantener esas poblaciones es algo gravísimo. Yo no sé cuál es la manera de llegar a la sociedad civil extranjera o no extranjera, o la gente que viene a visitarnos, pero entiendo que hay una parte de la población importante que es por desconocimiento, simplemente. Y bueno, y por un sentimiento positivo, ¿no? Y digamos, de intentar, bueno, intentar alimentar un ser vivo, pero sobre todo lo que hay detrás es un profundo desconocimiento. A mí no me cabe la menor duda. Luego hay un grupo, algunos colectivos, pues, más radicales, por decirlo de alguna manera, que, que, que se fundamentan en lo que ellos entienden como sufrimiento del individuo Mm. y consideran que eso está por encima de la gestión de las especies, de los ecosistemas, y bueno, los gestores de los espacios pues no pueden ir a ese nivel. Los gestores no se gestiona el individuo, se gestiona la complejidad, las funciones del ecosistema, se gestiona pues Claro. a otro nivel, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando. Yarsi, me gustaría saber, no sé si tú hiciste seguimiento o lo han estudiado, el tema de las garzas huelleras que también vinieron a Lanzarote. Pues yo estoy, creo que fue en el año 90, por ahí, en los años 90, vino una pareja y ahora tenemos más de, bueno, la última vez que me dijeron eran cerca de mil ejemplares. ¿Este tema se ha resuelto más o menos bien? En Lanzarote me refiero. Yo creo que tenemos un poquito de... Podemos mejorar un poco. A ver, está en torno a 1000 la presencia Sí, de sí, garzas. sí. Precisamente estamos actualizando ese censo. Ahora mismo ha bajado un poquito. Mm. Ha bajado un poquito. Todavía no hemos acabado de hacer ese trabajo que haremos este año. Pero la llegada de este animal en principio es natural. No es lo Sí. mismo, ¿no? Bueno, la naturaleza está viva y los animales se van desplazando de un lugar a otro, migran, en fin. Esto luego se considera un proceso natural. Hay una colonia, como sabes, ahí al lado del Cabildo, Sí. que es bueno que entendemos que quizás necesitaría algunas intervenciones y necesitaría un cuidado un poquito con más de mimo. Sabemos que es complejo, también aquí tenemos estas cuestiones de solapamiento de competencias, municipios, cabildos, incluso el propio gobierno de Canarias, porque es una especie que excede el ámbito insular. Nosotros creemos que por ahí hay un trabajito que hacer. También es la oportunidad de enseñarle a la gente de Lanzarote que tienen la principal colonia de ardeidos de toda Canarias. Eso es una riqueza que se puede observar, que se puede disfrutar, que los niños podrían estar visitando si estuvieran un poquito en mejores condiciones. Me consta que el perímetro está mejor, ya no hay Mm. coches aparcados cerca. Las vallas habría que arreglarlas, bueno, habría que ir haciendo unas ciertas intervenciones y seguir con el seguimiento de la especie para ver, bueno, qué impactos provoca en el caso de que los provoque, cómo evoluciona, e ir gestionando, hacer gestión adaptativa en base a la información que vamos recibiendo. Y para eso se puede contar con nuestro Es apoyo, decir, vamos. que no es Yo, incompatible en este caso con el ecosistema, es decir, con el que no atacaría o está de alguna manera compitiendo con otros animalitos de Lanzarote, autóctonos. Bueno, sí, a ver, es una especie que se integra, que tiene sus requerimientos tróficos y que se integra en un ecosistema, pero que aparece de manera natural. Entonces, esa es una diferencia clave.
Nosotros no podemos estar controlando los procesos evolutivos que tienen lugar. Por otro lado, es cierto que ella se beneficia de una cierta facilidad también de, bueno, una especie que lleva un siglo expandiéndose y que claramente se vincula al ser humano. Ha llegado de manera natural. Ante la posibilidad de que cause algún problema, bueno, pues hay que evaluarlo, pero a priori es una colonia que está establecida, que, en fin, Y no hay que hacer un control no. cinegético, es decir, controlar la población para que no crezca más de la cuenta. Se puede plantear algún tipo de control poblacional, directo o indirecto, en base a los resultados que se vaya obteniendo y si se determina que causa un impacto, pero a priori en la actualidad no es el caso. No, ese no, eso no está, no entiendo que no está sobre la mesa, aunque desde luego no es competencia nuestra, nosotros no somos la administración. Pues Yarsi, de verdad que te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en la mesa de café de periodistas, porque son temas que algunos consideran menores, pero no son tan menores, están compitiendo, sobre todo me refiero a lo de la cotorra, que se hace un daño, por lo que me comenta gente especialista como tú, un daño terrible, ¿no?, al ecosistema natural de Lanzarote y a otros seres vivos, en este caso, que son de aquí, de la isla y de Canarias en general. En fin, seguiremos hablando también de los gatos, que también sigue siendo otro gran problema, según me comenta todos los concejales de bienestar animal de los ayuntamientos, están todos que no saben qué hacer con los gatos, porque por una parte, como tú antes decías, hay gente que no le deja controlar la población y otros que lo que quieren es seguir que sigan creciendo, dándolo de comer, que lo cual pues puede ser un peligro, sobre todo en ciertas zonas de la isla. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, pues Yarsi Acosta, en este caso es ornitólogo, y yo creo que es interesante. Yo sé que hay mucha gente que dirá, oye, pero mira, son temas que, si tú vas por Puerto del Carmen, yo estuve hace un par de días, y te veías allí por la zona de los Pocillos, te veía pues cada vez más, y yo no sé cómo, él dice que no sé cuánto ha crecido, pero dice que llevan aquí de los años 80, pero yo realmente... Lo creo que dijo Canarias, que posiblemente estuviese en otras islas y no en Lanzarote. Lanzarote fue una de las últimas, pero dijo que ya después de los 80 ya había llegado. Pero que la gente no lo hace, y esto me parece importante, según que lo haya dicho él, porque a veces se les toma por fríos, ¿no?, por decir hay que controlar, y no, para nada, lo ha dicho. La gente no lo hace por mal. La gente lo hace por desconocimiento. Por desconocimiento y por ignorancia y sin ningún tipo... Y esto sí me gustaría subrayarlo, es que no se trata de ser bueno o malo, sino de saber qué es lo que tenemos, a quién, que me digan, porque a lo mejor yo no lo sé, yo no sabía lo de las garzas, ni veo una cotorra y tampoco sé a quién ataca, o sea, a quién perjudica la cotorra. Si tú me lo explicas, y me lo explicas en medios que yo consuma, pues a lo mejor me entero y a lo mejor digo, oye, mejor no participar de esta actividad. Pero tú que haces muchos vídeos en redes sociales, podías irte ahí a los Pocillos y que me paguen, me paguen y yo voy y lo explico. Bueno, pues nos vamos, Tomás, muchas gracias. No tendrán tanto para pagar, los deseos ver live. Nos vemos, Jorge. Muchas gracias también a Erika. Me refería a la administración. A Erika Cerdeña. Gracias. Nosotros volvemos mañana con más temas.